por fe andamos y no por vista. Estoy viendo que en YouTube ya hay varios hermanos que se están conectando. Parece que la transmisión ahí es mucho mejor. Conéctese ahí. Y también, mis amados hermanos, estoy viendo que hay hermanos de Honduras que se han conectado, de Estados Unidos, de otras partes. Qué bueno, hermanos, que están conectados con nosotros. Les saludo. Había hermanos que me han dicho: hermano, yo pongo una bocina y que lo oigan los vecinos, que oigan el mensaje. Para todos los vecinos que están escuchando, estamos aquí en el Templo Auditorio. Y mire, no somos una religión, somos un grupo de personas lavados con la sangre de Jesucristo, pecadores de quien Dios ha tenido misericordia, y queremos que usted sea salvo también. Que Dios perdone sus pecados, que usted tenga un encuentro con Cristo allí en su hogar, donde esté escuchando, ya sea por radio, sea en YouTube, sea por Facebook, por la forma como usted está escuchando. Dios le ama. Y ponga atención al mensaje de esta noche, porque estoy seguro que Dios hablará a su corazón. Volvamos al tema. Por fe andamos y no por vista. Vamos a leer ahí en su lugar. Pónganse de pie tantito, hermanos, para que leamos el texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 7. Póngalo por favor el texto para que lo lean los hermanos. Segunda a los Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Creo que lo podemos decir unas 2 veces para ver si lo aprendemos. Porque por fe andamos, no por vista. A ver, otra vez más. Porque por fe andamos y no por vista. Segunda a los Corintios 5, 7. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque esta noche Tú tienes esta palabra para nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque días atrás has puesto en mi corazón este versículo, del cual he de compartir esta noche la enseñanza, he de predicar esta noche la enseñanza que tú has hablado a mi corazón, a cada uno de mis hermanos de los diferentes lugares donde nos están escuchando. Padre, habla al corazón, y ojalá y sea posible que este mensaje lo repliquen, lo reenvíen, para que otras personas escuchen esta verdad que tú tienes para tu iglesia y para cada uno de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pónganse cómodos para escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros estamos formados por una parte espiritual y una parte material. Desafortunadamente, el ser humano es muy materialista. Se va siempre a lo material, supliendo lo material, descuidando y olvidando totalmente la parte espiritual. No por... Jesús dijo esta palabra. Mire, Mateo 4:4, dijo Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto Jesús está enseñando que hay que alimentar la parte material, pero también la parte espiritual. Esa parte espiritual tan descuidada. A la parte material le damos todo, cumplimos nuestros antojos, nos las ingeniamos para darle a la carne lo que quiere. A veces son cosas buenas, a veces son cosas malas, pero siempre alimentamos la parte material. Y la parte espiritual, Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, también de todo lo que sale de la boca de Dios. Nuestro texto de esta noche afirma que nosotros, los hijos de Dios, por fe andamos
y no por lo que vemos. Hay infinidad de ejemplos en la Biblia. He seleccionado al azar 2 ejemplos en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento que corroboran esta verdad. Y yo espero que esta enseñanza, hermano, le ayude, le anime, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tiempos de confinamiento. Bueno, vamos a ver. El primer ejemplo es del Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta era una mujer viuda a quien Dios envió a Elías que fuera a vivir con ella para que le alimentara. Ya se había secado el arroyo donde Elías estaba y él llegó donde estaba esta viuda. Cualquiera diría, bueno, si esa viuda va a alimentar al profeta, ha de ser una viuda a quien su marido le dejó algunos bienes. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando Elías llega a Sarepta y encuentra a esa viuda, miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, el verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermanos, me llama la atención. Esta mujer sabía bien lo que tenía. A ver, hermanita, ahorita que estás ahí en casita, ¿tú sabes lo que tienes en el refrigerador? 3, 4 veces en el día lo abres y ahí encuentras, ya sabes cuántos jitomates tienes. Y aunque a veces se olvidan las cosas, abres a ver con qué cuentas para el día de mañana. Esta mujer así era, y ella vio la vasija y dice que en esa vasija vio que había un poquito de aceite. Vio la tinaja donde guardaba la harina y vio que había un poquito de harina. Su vista de esta mujer le dijo: solo tienes para una comida, nada más. Cuando el profeta le pidió: dame algo para que yo coma, ella dijo: no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite. Estoy recogiendo 2 leños para preparar una torta para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Su vista le decía: no tienes más que una vasija, un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero Dios dio una palabra. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escucha, hermano, a través del profeta Dios dio una palabra: no va a escasear la harina, ni el aceite va a disminuir. Bueno, ella creyó la palabra, y como ella creyó esta palabra, dice el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Destaqué en color rojo esta frase: conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, la mujer dejó de ver el fondo de la tinaja y de la vasija. Se concretó a creer la palabra que Dios le había dicho a través del profeta: mujer, no va a hacer falta aceite ni harina, sigue preparando. Bueno, la mujer metía la mano, sacaba la harina, metía el trastecito, sacaba el aceite todos los días, creyendo
la palabra que Dios había hablado. Hermano, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? En lugar de estar confiando en Dios, estamos nada más lamentando, viendo el refrigerador, ya solo quedan 2 huevos, ya no quedan un jitomate, una cebolla. Mirando la cartera, no, pues, y como chiapaneco decimos, caso hay, pues, caso hay. Por favor, hermano, por fe andamos, no por vista. Dice la Biblia, mi Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Tú no te imaginas de dónde va a llegar la bendición del Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo que esta mujer, ella creyó la palabra. Dice el versículo, no escaseó ni el aceite ni la harina conforme a la palabra que Jehová había dicho. No te bases en lo que estás viendo, sino en que Dios va a suplir, porque por fe andamos y no por lo que estamos viendo. Quisiera hablar mucho, pero me voy a ir más rápido. Número 2, segundo ejemplo en el Antiguo Testamento. Naamán, el general del ejército del rey de Siria, un gran hombre. Dice la Biblia que Dios había dado muchas victorias a través de este general, pero tenía un punto malo, era leproso. Y un día dijo, por consejo de una muchacha que había llevado como sirvienta ahí en casa, ella le dijo a la esposa del general, si mi señor fuera a ver al profeta, él lo sanaría. Y él le dijo, ¿por qué no vas a ver ese profeta ahí en Israel? Nada pierdes. El hombre va en la mente pensando, voy a llegar, voy a tocar a la puerta, va a salir el profeta Eliseo, va a levantar las manos, va a hacer una oración, va a poner su mano sobre mí y voy a quedar sano de la lepra. Dice la Biblia en 2 de Reyes 5:11. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Pero ¿sabe por qué se fue enojado? Porque en lugar de que ocurriera lo que él pensaba, lo que él estaba viendo, ya en su mente, visualizando, toca la puerta. Esperaba que saliera el profeta, pero sale su sirviente del profeta, que dice el profeta que te vayas a zambullir 7 veces en el río Jordán. Y eso le molestó. Él andaba por vista. Lo vio aún en su mente que esto iba a ocurrir, pero resulta que no fue como él pensaba. Dice la Biblia que se fue. Es más, estaba pensando que en su tierra había mejores ríos. Dice el versículo 10. Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río, en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Oiga, Dios está hablando aquí. La palabra de Dios estaba siendo dada. ¿Andamos por fe o andamos por vista? Naamán dijo, en mi pueblo hay 2 ríos mucho mejores que el río Jordán. Dice el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Porque cuando nosotros andamos por lo que vemos, no nos va a gustar, hermanos. Cuando nuestra confianza está en lo que ven nuestros ojos, o aún lo que ve nuestra mente, va a pasar esto, y resulta que no son las cosas así, entonces nos molesta, nos enoja. Alguien le dijo, ¿por qué no haces lo que te dijeron? Versículo 14, vamos a leer todos.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y otra vez, vuelvo a destacar la frase con letras rojas: conforme a la palabra del varón de Dios. Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O hacemos lo que vemos y pensamos, o creemos lo que Dios ha dicho. Naamán tenía solo esas dos opciones. Él pensaba: van a orar por mí, o me voy a meter mejor en otro río de mi pueblo que es mucho mejor que el río Jordán. Pero sus sirvientes le dijeron: pero el profeta te dio una palabra, ¿por qué no lo pruebas? Lo intentó conforme, dice el texto, conforme a la palabra del varón de Dios, y recibió la sanidad. Por fe andamos, no por vista. Hermano, yo no sé qué problema ahora estés viviendo. La mayoría de las personas están pasando escasez ahora. Otros están enfermos. O creemos la palabra de Dios, o creemos en lo que estamos nosotros mirando, o como Naamán, pensando así van a ser las cosas. Y cuando las cosas no salen como creemos o pensamos o visualizamos en nuestra mente, por fe andamos, no por vista. Veamos los ejemplos en el Nuevo Testamento. A ver, los 10 leprosos. Había 10 hombres que estaban leprosos. Un leproso, según la ley, no debía acercarse a la gente. Tenía que andar gritando: inmundo, inmundo, para que las personas se hicieran a un lado, porque la lepra, una enfermedad muy contagiosa, podía contagiar a las personas. Por eso tenía que gritar: inmundo, inmundo. Estos hombres eran 10. Se habían puesto de acuerdo. Sabían que no podían acercarse. Y dice la Biblia que hablaron a Jesús de lejos. Vamos a leer Lucas 17, 12 y 13. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora bien, ahí está ya dada la palabra. La palabra fue dada. O la creían o la rechazaban. No había de otra. Por fe andamos, no por vista, dice nuestro texto. Estos 10 leprosos o creían o ponían su fe en lo que Jesús había dicho, o actuaban de acuerdo a lo que estaban viendo. Lepra, lepra, lepra. Jesús dio una palabra. Vamos a ver el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo: id. Una palabrita de 2 letras. Id. Id. Muéstrense a los sacerdotes. Eso estaba prohibido. Una persona, un leproso, solo podía ir con un sacerdote cuando la lepra se hubiera quitado. Antes no podían presentarse. Pero Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote, como diciendo: vayan, que el sacerdote los vea que ya están limpios. ¿Limpio? Si estoy lleno de lepra, mira mis manos. ¿Cómo? ¿Que yo vaya con el sacerdote para que me revise si estoy limpio? Si yo mismo estoy viendo que estoy sucio, que estoy lleno de lepra. Dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y aquí va otra vez, en letra roja, la palabra.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Creyeron la palabra, creyeron que lo que Jesús les había dicho era sanidad, lo creyeron. Hermanos, ¿cómo podríamos hacer para que las personas dejen de estar apapachando el dolor, apapachando la enfermedad? No estoy hablando de una confesión positiva como algunos predicadores, sino de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Él dice: yo soy Jehová tu sanador. Él dice: mi Dios suplirá lo que hace falta. O vives creyendo la palabra de Dios o creyendo las circunstancias. Hay mucha gente apanicada. Ay, no, el coronavirus. No descartamos que es una enfermedad que está pegando y que está contagiando. Y si estamos en casita, no es por miedo, no es por temor, sino por prevención. No queremos contagiar a otros, no queremos contagiarnos ni contagiar a otros. Pero nuestra confianza, hermano, está en que Dios suplirá, Dios sanará, porque nosotros, los hijos de Dios, no nos basamos por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho aquí en su bendita palabra. Quisiera que ahí en su lugar todos ustedes digan: gloria a Dios. Y aquí los músicos y cantores, díganlo también: gloria a Dios, aleluya. 10 leprosos tenían que decidir: ¿vamos al sacerdote o no vamos? ¿Nos presentamos al sacerdote para que nos vea que estamos limpios o no? Pero ellos creyeron, y como creyeron, dice, fueron limpiados. Otro ejemplo: el ciego del estanque de Siloé. Aquí hay una complicación, porque estoy predicando que por fe andamos, no por vista, pero este hombre estaba ciego. Vamos a explicarlo. Era un ciego de nacimiento. Nunca había visto. Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Era un hombre que nunca había visto. Cuando Jesús habla con él, Jesús prepara lodo con su saliva, le unta en los ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, versículos 6 y 7. Ayúdenos ahí, por favor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y otra vez aquí va la palabra. Y le dijo: ve. Aquí está la palabra. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Traducido es Siloé, enviado. Y termina el texto: fue entonces, se lavó y regresó viendo. Mire, hermano, este hombre no veía. Aún así, estando ciego, tenía dos opciones: basarse en lo que estaba sintiendo, porque no veía, o creer lo que Jesús le había dicho. Eran sus dos opciones. O él se basaba en lo que sentía: pues no veo, ¿cómo voy a llegar al estanque? Pero por fe andamos. No importa que él no veía, pero en su corazón podía creer lo que Jesús le había dicho: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y dice que él fue, entonces se lavó y regresó viendo. Creer lo que Jesús le había dicho. Fue, se lavó y ocurrió el milagro. Hermano, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí.
Que no nos basemos en lo que es que yo siento que me voy a morir, siento que me va a dar, siento. Por favor, hermano, por fe andamos, no por vista. Y fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Aleluya. Un último ejemplo: la alimentación de 5,000 personas. 5,000 personas. 5,000 personas. Era mucha gente que seguía a Jesús. Jesús tuvo compasión de ellos porque tenían mucho tiempo ahí con él y ya tenían hambre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que la gente tenía hambre y le dicen: Maestro, ¿por qué no paras un momentito tu mensaje y les dices que se vayan a las aldeas, que busquen dónde comer? Y Jesús responde: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. ¡Ja! ¡Qué reto! Mateo 14, 15 y 16 dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Denles ustedes de comer. Oiga, eso era algo difícil. Los discípulos evaluaron la situación. ¿Darles de comer? Alguien calculó: si tuviéramos aquí 200 denarios, el denario era el sueldo de un día. Hoy en México estamos hablando que son 120 pesos al día. Por 200 son 24,000 pesos. A ver, hermanitos, con 24,000 pesos, ¿qué se le podía dar de comer a 5,000 personas? Dijeron los discípulos: con 200 denarios solo se les puede dar una probadita nada más ahí. Como dicen, para el relleno de la muela nada más, no hay para más. Pero aquí no era lo que se estaba viendo. O creían en el poder de Dios, o creían en lo que estaban viendo. Alguien, quizá en forma de risa, dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Juan 6:9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Exactamente lo que tú has dicho, hermana. Abres el refrigerador, no hay más que 2 blanquillos. ¿Qué es esto? Somos 6 en la familia. ¿Qué es esto? Te pones a ver tu despensa, ya no hay frijol, una lata tal vez de sardina. Pero ¿qué es esto para toda la familia? ¿Qué es esto para tantos? Sí, si te vas a basar en lo que estás viendo, no es nada, no sirve de nada. Maestro, aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? No sirve, no ayuda para tantos. Si nos basamos en lo que vemos, nos vamos a frustrar, nos vamos a apartar para llorar y decir: no tengo para alimentar a la familia. No tengo. Si miro mi cartera y me baso ahí, pues no hay. Miro mi cuenta, no hay. Si estamos basándonos en eso, hermano, yo quiero que ahora que estás confinado, a lo mejor ya te quedaste sin trabajo, ya no tienes trabajo. ¿Eres un hijo de Dios o no? ¿Eres una hija de Dios? ¿Te vas a basar en lo que están viendo tus ojos o en lo que Dios ha dicho en su palabra? No hay de otra. La solución, veamos los versos 10 al 13 en este caso. Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente.
Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Él tiene sus propios métodos. Mientras preparaba esto, estaba recordando uno de tantos milagros que he vivido. Fuimos a visitar unos hermanos, éramos 4 personas. Llegamos allá y pues al pastor se le olvidó los bautizos. Cuando llegamos, le digo: hermano, ya estamos aquí. Hermano, ¿eran para hoy? Le digo: pues aquí está el papelito que me dio usted. Discúlpeme, hermano, discúlpeme. Se me pasó la fecha y lo reprogramamos. El asunto es que los 4 que íbamos pensando que pues íbamos a comer de la fiestecita ahí de los bautizos. Y como el hermano pues no tenía nada pensado, hicimos una oración, nos despidió y regresamos. Cuando llegamos a Cintalapa, después de salir de la montaña, nos preguntamos: oye, yo tengo hambre. Y los 4 teníamos harta hambre. Juntemos cuánto hay. Entre los 4 logramos juntar 25 pesos. Al pasar por el parque vimos un restaurante que decía: comida corrida 25 pesos. Ya le hicimos. Entremos a comer aquí. El mesero llega y dice: comida por los 4. No, una comida y préstanos 3 platos más. Nos quedó viendo así medio raro. Y bueno, pues era lo que había. Nos sentamos. Pasó primero el arroz. No es una persinada, es una señal de partirlo en 4 para que nos tocara un pedazo a cada uno. Comimos. Y luego pasan el guisado. Era carne ahí picadita y igual, no es persinada, pues ¿sabe qué, hermano? Algo pasó. Lo mismo que nos servimos cada uno, de repente algo pasó en el estómago. Ya no cabía más. No sé por qué, pero ya no me entra la comida. Una comida para 4. Cualquiera diría: pues con el hambre que tenemos no me va a alcanzar ni a mí solito. Hermano, comimos, quedamos completamente satisfechos, bien contentos. Hasta el mesero se sorprendió que habíamos comido 4, una comida. ¿Por qué no nos basamos en lo que estaban viendo nuestros ojos, sino en el poder de Dios? Aleluya. Por fe andamos, no por vista. En resumidas cuentas, ¿qué es la fe? La siguiente, por favor. Ya se trabó la computadora otra vez. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, dice en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener la seguridad de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Eso es la fe. Es decir, si yo voy a confiar en Dios, sé que Él va a suplir. Y si me quedé sin trabajo, pronto Dios me va a dar un mejor trabajo con mejor paga, porque no estoy basado en lo que estoy viendo o sintiendo, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo soy Jehová tu sanador. Mi Dios suplirá
todo lo que hace falta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por fe andamos, no por lo que vemos o sentimos. Por eso dice el versículo 6 en este capítulo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted está buscando a Dios, hermano, amigo que me escucha, si usted se acerca a Dios, crea que Dios tiene poder. Primero, poder para perdonar nuestros pecados, poder para ayudarnos en nuestras necesidades, poder para suplir todo lo que hace falta, poder para hacernos libres de vicios, de opresiones, de pasiones, de ira, de celos, de todo lo que atormenta al ser humano. Por fe andamos, no por vista. Déjeme concluir el mensaje. Entiendo que por la situación que el mundo está viviendo, muchos se desesperan y dicen: no sé qué voy a hacer. Yo aparté 3 frases que quiero que me las pongan y déjalas ahí un buen rato, por favor. La primera: no sé qué vamos a hacer. Usted lo ha dicho. Varón, en la noche cuando está durmiendo, ya la familia está dormida, los niños, la esposa, y tú todavía no puedes dormir porque estás preguntando esta primera frase: no sé qué voy a hacer. Se acabó el gas, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, no sé qué voy a hacer. Hermana, tus hijos tienen hambre. ¿Y dónde que los niños comen? Y ahorita que no están yendo a la escuela, no dices les mando un lonchecito y que se vayan. Ahora se sientan a la mesa y dicen: mamá, tengo hambre. ¿Qué les vas a dar? Entonces tú miras tu refrigerador y ahí entra la segunda frase: ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Quizás hasta lloras y dices: ¿cómo voy a alimentar a mi familia? No tengo más que esto. ¿Qué es esto para mi familia? Es aquí donde entra la tercera frase que está aquí. Bueno, pues entonces ahora o le crees a Dios o le crees a tu refrigerador. O le crees a Dios o crees lo que estás viendo o sintiendo. El texto dice: por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces ahora hacemos lo que Jesús hizo con esos 5 panes y 2 pececillos. Los discípulos dijeron: ¿qué es esto para tantos? Y Jesús partió ese pan, lo levantó al cielo. Y yo quiero que tú lo hagas. Ya deja de quejarte esta frase de en medio. No me lo quiten, por favor, déjalo un momento ahí. No te estés quejando. Esta frase: ¿qué es esto para tantos? Es lo que tú necesitas no decirte a ti, sino decírselo a Dios. Y te vas a dar cuenta, hermano, que ese jitomate, cuando lo estás picando y picando y picando y sigues picando y no terminas de picar, y cuando miras ya en el plato todo el jitomate que picaste, pero ¿de dónde salió más? Ahí es donde entra la bendición de Dios. El poquito frijol que tenías, por favor, no estés mirando la olla. Tú saca frijol y saca frijol y saca frijol y sigue sacando frijol, y Dios va a suplir, porque por fe andamos, no por vista. Y ese poquito frijol, no te preguntes tú, sino dile: Dios, es todo lo que tengo. Yo ando por fe, no por vista. ¿Qué es esto para tantos? Poquita harina, poquito aceite. No verás que la olla de barro va a rebalsar de frijol, pero nunca va a faltar ahí
Por fe andamos, no por vista. ¿Qué le puedes decir ahora a Dios? O le crees a Dios, o le crees a lo que sientes o lo que ves. O ponemos nuestra confianza en Dios, o nuestra confianza en nuestra vista. ¿Qué le parece si cantamos un coro? Vamos a cantar este coro, por favor. Este coro dice: todo es posible. Hermano, hermana, no mires tu refrigerador. Saca para alimentar a tu familia. Todo es posible si tú le crees a Dios, si andas por fe y no por vista. Porque dice esta segunda parte: fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Vamos a cantarlo toda la familia juntos. Cántenlo, hermanos. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Cuando tú pones tu confianza en Dios, no te imaginas de dónde va a llegar la bendición. Me decía un hermano la semana pasada: hermano, cuando miré mi cartera y vi que ya no tenía dinero, le dije al Señor: ahora ya no hay, ahora te toca a ti ponerlo. Y mire que me encuentro a una persona que me debía un dinero hacía tiempo, y me dice: qué bueno que te veo, tengo aquí lo que te debo, y le pagó el dinero. Él no sabía de dónde Dios abriría puertas. Si nosotros creemos a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho, Él suplirá. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has hablado. Por fe andamos, no por vista. Por fe vivimos, no por lo que vemos. Señor, porque cuando nos basamos en lo que vemos, nos vamos a decepcionar. Esta noche recordamos a una mujer que vio poca harina en la vasija, vio poco aceite en la tinaja y dijo: no me queda más que morir. Le dijo al profeta: iba a preparar lo poco que me queda para dejarme morir. Es el resultado de vivir por vista. Pero el profeta le dio palabra de Dios, y cuando ella creyó la palabra de Dios, nunca le faltó harina, nunca le faltó aceite. Señor, permite que mis hermanas y hermanos que escuchan esta palabra dejen de ver el refrigerador y ver su cartera y ver en la mente un futuro incierto, y confiar en que son hijos tuyos,
son hijas tuyas, Señor, y tú estás vivo. Tú no estás muerto, Señor, y tú has dado palabra. Has dado palabra, y solo quieres que creamos esa palabra. Y cuando creemos esa palabra, es cuando tú vas a actuar. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, mi Dios. Aumenta nuestra fe. Queremos, Señor, seguir creyendo en ti. Que no estamos basados en lo que vemos, sino en tu palabra, que has dicho: no te dejaré ni te desampararé, y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor. Amén.